Para este periodo nos toca revisar una de las partes más importantes de las matemáticas. Es muy probable que después de este mes de tercer periodo y su clase de cálculo, no las vuelvan a tocar. Estoy hablando de las funciones trascendentales. Las funciones trascendentales son todas aquellas funciones que no se pueden poner solamente como combinación de polinomios. Nosotros ya habíamos hablado de lo que era un polinomio, cuáles eran las formas, estuvimos trabajando bastante con ellos y luego pasamos a funciones racionales. Y dijimos, bueno, una función racional es aquella función que tiene la forma p de x sobre q de x, donde p de x es un polinomio y q de x también es un polinomio, ¿no? Al final la función racional resultaba ser nada más la combinación de dos polinomios. Las funciones trascendentales no son polinomios, tienen otro tipo de bloquecitos que se van uniendo e interactuando de tal manera que tienen sus propias propiedades y se manejan pues cada quien su forma. Formas sobre todo pues muy parecidas, ¿no? Se despejan, tienen funciones inversas, etcétera, etcétera. Estas funciones trascendentales son pocas. La humanidad ha encontrado pocas. ¿Y por qué ha encontrado pocas? Porque al final no tenemos una forma de construir funciones trascendentales. Nos las hemos encontrado. De repente por ahí existe la disertación filosófica de si las matemáticas se inventan o se descubren. Y por al menos yo, desde mi parte como matemático, creo que las funciones trascendentales son la muestra de que las matemáticas se encuentran, se descubren, ¿no? Así como se descubrió pi, ¿no? Pi no es una invención, pi es una relación en una forma geométrica entre el radio, entre el diámetro y la circunferencia, ¿no? En un círculo. Así las funciones trascendentales, veremos tres de ellas, que va a ser más bien cuatro de las que existen. Vamos a ver solo cuatro. Dos de ellas ya están familiarizados con ella, les vamos a dar una interpretación distinta. Para este mes vamos a ver funciones exponenciales, funciones logarítmicas, función seno y función coseno. Cada una de ellas tiene sus propias propiedades, pero tiene propiedades que además comparte con algunas otras, ¿no? Y algunas son muy parecidas a la de los números incluso. La primera que vamos a revisar es la función exponencial. Una función exponencial, bueno, algo que quería hacer también la anotación, es que nosotros describimos la vida utilizando polinomios combinados con las funciones trascendentales, ¿no? Nosotros tenemos una capacidad de modelar la vida utilizando estas dos herramientas, polinomios y funciones trascendentales. Por ahí seguramente saben que en un futuro van a haber cálculo diferencial y cálculo integral. Y si no optas por una carrera de ciencias, muy probablemente hasta ahí sean las mayores matemáticas que vayas a ver en toda tu vida. Pero si no, si vas a ingeniería, o una ingeniería fuerte además, vas a revisar algo que se llama ecuaciones diferenciales, que son, por decir algo, como un polinomio que involucra derivadas, ¿no? Y las soluciones a este tipo de ecuaciones diferenciales resultan ser funciones trascendentales. Por eso es tan importante el estudio de este tipo de funciones, porque son las soluciones al modelo natural de la vida. El crecimiento de población, el interés simple, o el interés compuesto, el decaimiento atómico, es decir, como seguramente lo he escuchado decir que Chernobyl no puede ser habitable hasta no sé cuántos años, y eso tiene que ver porque la radiación pues se va diseminando, va muriendo la radiación, y eso se modela con funciones trascendentales. De igual manera, por ejemplo, las epidemias también se modela con este tipo de funciones. Y la seguramente la más famosa, ¿no? El rockstar
de las funciones trascendentales es la función exponencial. ¿Cómo es una función exponencial? Bueno, la función exponencial tiene la siguiente forma. Título del periodo, funciones trascendentales. El tema de hoy, función exponencial. ¿Sale? Entonces, ¿qué forma tienen las funciones exponenciales? Tienen la siguiente forma. Recuerden que por lo general nosotros le llamamos f de x a cualquier función. Podemos llamarle de otra manera. Hay también otras populares, ¿no? G de x, h de x, y de x, etcétera, etcétera. Pero por la generalidad, porque como es una función, le llamamos f de x, donde f es el nombre de la función. Y aquí lo que dice, entre paréntesis, una x, quiere decir que la variable que vamos a usar se llama x y que nada más es una. Eso es lo que va a variar. Por lo general, nosotros como estudiantes de matemáticas, pues representa el eje x, ¿no? Y para los estudiantes de física, ingeniería, esa x representa el tiempo, ¿no? El paso del tiempo va a representar esa variable. Entonces, la función exponencial le vamos a llamar f de x. Y tiene la siguiente forma. A, que multiplica a b, y esta b va a estar elevado a la variable x. Así como cuando vimos polinomios que dijimos, a ver, un polinomio está hecho de términos, pero cada término tiene estos elementos: a, x y un exponente, ¿no? Asimismo está más o menos estructurada la función exponencial, ¿no? Donde a es un número real, ¿sí? Ese número va a estar multiplicando a b, y b a su vez está elevada a x. Si b es la que está elevada a x, entonces a b le vamos a llamar base. ¿Sí? Esa b también va a ser un número real. De hecho, va a ser un número mayor que 0. Estrictamente un número real mayor que 0. Y bueno, la variable, que en este caso va a ser lo que va a estar sujeto al cambio, ¿no? Es lo que vamos a poder cambiar. Y bueno, la función exponencial tiene esa forma. Por ejemplo, ¿no? Veamos un ejemplito, nada más de la estructura de la función. Si yo tengo una función que es así, f de x igual a 4000, que multiplica a 1/2 elevado a la x, eso será una función exponencial, donde a coge el valor de 4000, la base será el valor de 1/2, y la x, bueno, pues va a ser la variable de la función exponencial. Esa función podemos llamarla exponencial porque tiene la forma de las funciones exponenciales, nada más. Otro ejemplo, por ejemplo, sería una función que se llama la función a, que toma como variable a x, y le va a poner aquí 8e a la x menos 2, ¿no? Es decir, en este caso, a toma el valor de 8, b toma el valor de e, y la variable, que bueno, cabe recalcar que esto puede ser una variable o otra función, que tiene que ser una función polinómica, u otra función que puede ser una función polinómica. En este caso, el exponente aquí sería x menos 2. ¿Sabes? Esa función es una función exponencial porque tiene la forma de las funciones exponenciales. Punto, ¿no? Antes de empezar a hacer cálculos y cualesquiera cosa, me gustaría
que tomaran su calculadora, porque este número va a empezar a salir muy seguido, muy seguido. El que puse yo aquí, es un número como pi, ¿no? Ya ven que pi tiene también su propio desarrollo numérico, donde su expansión decimal es infinita. Es una misma de ese tipo de números, es un número irracional, que también tiene un valor numérico y que su expansión decimal también es infinita. En su calculadora, si ustedes tienen una calculadora como estas, lo vas a localizar usando la tecla alfa y la tecla que tiene notación científica, la que dice por 10 elevado a la x, ¿no? Que está aquí abajo. Si tú le das eso, te va a salir en tu pantalla una E. Si vuelves a picar la tecla de igual, te tiene que dar el valor de 2.71, 82, 81, 82, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo, es un número irracional, es decir, no es periódico. No es que sea 82, 81, 82, 81, 82, 81. Va a cambiar infinitamente, de hecho no sigue ningún patrón. Eso es lo que lo denota como un número irracional. Entonces, nosotros vamos a estar utilizando en la calculadora la letra E, no el número, porque pues ya saben, truncar los decimales siempre nos da un error, y cuando se trata de funciones exponenciales, el error puede ser muy grande. Si tu calculadora, que lo dudo, no tienes el número E ahí, entonces vamos a utilizar 5 decimales, que va a ser 71, 82, 8. Yo te recomiendo más bien que busques cómo en tu calculadora puedes poner ahí nada más la E, para que no tengas que escribir el número completo. Muy bien. Las propiedades de las funciones exponenciales son las siguientes. Punto número 1. Si la base es un número mayor a 1, es decir, que b sea estrictamente mayor que 1, entonces, cuando nosotros aumentemos el valor de x, la función exponencial va a ser creciente. ¿De acuerdo? Para todos estos ejemplos, ahorita vamos a tomar como función exponencial la siguiente: f de x igual a b elevado a la x. ¿Por qué? Porque nosotros ya conocemos los teoremas de transformaciones gráficas. Es decir, ustedes ya saben que si yo a eso le resto un número, pues la gráfica se va hacia abajo. Si le sumo, se va hacia arriba. Si le resto algo a la parte del exponente, se va a la derecha. Si le sumo algo a la parte del exponente, se va a la izquierda, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra función, nuestro modelo de función que vamos a tomar como función exponencial, pues va a ser ese: f de x igual a b de x. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, propiedad número 1. Si b es un número mayor que 1, acuérdense que esto se escribe así: b mayor estricto sin el igual que 1. Entonces, cuando x aumenta, la función crece. ¿Estás? Esa va a ser la primera propiedad de las funciones exponenciales. Propiedad número 2. Si b es un número entre 0 y 1, recuerden que eso se escribe así: 0 es menor estricto, es decir, sin el igual, que b, y b es menor estricto, es decir, sin el igual, que 1. Entonces,
al aumentar el valor de x, la función f decrece. ¿Sí? Sale. ¿Por qué le pedimos que la base sea un número mayor estricto que 0? Por la siguiente razón. Como x, esto lo voy a poner como decían que era el ojo castigador, no sé qué. ¿Por qué es importante? Si yo agarro un número menor que 0, es decir, que sea menor que 0 quiere decir que sea, por ejemplo, menos 2, ¿no? Y como x puede ser un número real cualquiera, ¿qué pasa si yo agarro y digo, bueno, que x sea un medio? Pues las propiedades que ustedes ya conocen, esto sería igual a la raíz cuadrada de menos 2. Y ese es un número complejo. Nosotros ahorita decimos, bueno, eso no está definido, ¿no? En los números reales, porque en los números complejos sí. Pero en los números reales, eso es algo que a nosotros no nos sirve para trabajar con ellos. Entonces, por eso queremos que la base sea estrictamente mayor que 0. Ojo, en la forma de las funciones exponenciales, a sí puede ser negativo, ¿no? Y eso se vería diferente. Es un poco sutil. Si yo quito esto de aquí, si yo quito estos paréntesis, entonces puedo decir, bueno, es que esto es igual a menos 1 por 2 elevado a un medio, ¿no? Y eso sí existe porque esto sería menos 1 que multiplica a la raíz cuadrada de 2 y esto sería menos la raíz cuadrada de 2, ¿no? Porque en este caso a tomó el valor de 1, de menos 1. ¿De acuerdo? Sale. Es importante recalcar aquí que la base debe ser estrictamente mayor que 0. Y mayor que 0, ¿por qué? Porque si nosotros tomamos como base 0, y como x puede ser cualquier número real, incluso 0, esto no tiene una definición formal matemática. En el sentido de que si tú le preguntas a tu profesor que hace cálculo, te va a decir, bueno, es que eso no está definido, depende, ¿no? Depende, si te sirve que sea 0, pues es 0, si te sirve que es 1, pues 1, pero eso va a depender del estudio que estés haciendo. Pero no hay una única respuesta. Entonces, tampoco queremos meternos en ambigüedades y decir, ¿qué nos estará queriendo decir? No, para nosotros ahorita lo que queremos hacer es 0 a la 0, no está definido, ¿no? Por eso pido que la base sea mayor que 0, punto. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. 3. Si ya aceptamos que la base debe ser un número estrictamente mayor que 0, entonces, ¿dónde se intersecta la función exponencial con el eje y? Pues eso va a pasar cuando en el eje x, cuando yo tenga el eje x valga 0, ¿no? Porque si x vale 0, pues entonces obtengo el dónde pega la función, dónde pega la gráfica con el eje y. Pues eso es muy sencillo, incluso eso es por las propiedades de los números reales. ¿A qué voy? La intersección con el eje y será cuando x es igual a 0. Es decir, f de x igual a b a la 0. Es decir, cuando yo sustituyo las x por ceros. ¿Cuánto da
un número diferente de 0 elevado a la 0, 1. ¿No? Entonces, la función esta que tomamos de modelito como f de x igual a b elevado a la x, pues siempre va a valer 1, porque no importa cuál sea b, en nuestro caso sí, porque como estamos hablando de funciones exponenciales, nuestra b es un número estrictamente mayor que 0. ¿Qué número? ¿Cuánto vale un número distinto de 0, incluyendo los que solamente son mayores a 0, cuando lo elevo a la 0? Pues 1. Entonces la intersección con el eje y se da cuando x es igual a 0, y esto es en 1. Recuerda, esto lo estamos haciendo para esa función roja que tengo ahí. ¿Por qué? Porque si yo le sumo, si le resto, si le multiplico, esa intersección pues puede irse hacia arriba, hacia abajo, etcétera, etcétera, ¿sí? Dependiendo de cómo esté mi función. Pero estamos hablando exclusivamente de esa, todo está bien. Muy bien. Propiedad número 4. El dominio de una función exponencial es todos los reales, ¿sí? A veces vamos a usar las funciones trascendentales combinándolas con otro tipo de funciones como polinomios o como funciones racionales. Y en ese caso no quiere decir, y eso se va a modificar el dominio, pero no quiere decir que sea por la función exponencial, sino que, por ejemplo, si yo tengo una función racional donde arriba tengo un polinomio y abajo tengo un polinomio chiquito y le sumo una función exponencial, es muy probable que pues el denominador se haga 0, pero eso tiene que ver con el dominio de la función racional, no de la exponencial. Las funciones exponenciales siempre tienen dominio todos los positivos, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Cuáles todos los positivos? Todos los reales, quise decir todos los reales, no todos los positivos. El dominio de una función exponencial son todos los reales. ¿Sale? Número 4. ¿Todavía alcanzo ahí? Sí. Número 4. Digo 5. Me llegó un camión. El rango. Otra vez, quiero que sea muy claro esto. Hablando exclusivamente de esta, en el que no le estoy sumando nada, en el que no le estoy restando nada, y que A, la A que dijimos al principio que tenía forma, que una función exponencial es A por la base elevado a la variable, donde aquí la A, ¿cuánto vale? Pues 1, ¿no? Yo puedo decir, bueno, no es que no haya ahí una A, lo que pasa es que la A es 1, ¿de acuerdo? Si en este caso, el rango es de 0 a infinito, ¿sí? Y esto mismo hace, y esto implica que existe una asíntota en el eje X, ¿no? Ahorita que pongamos una gráfica te vas a dar cuenta de que el eje X va a funcionar como una asíntota. Ojo otra vez, ¿no? Si yo a esa función le sumo algo, la gráfica se va a subir, ¿no? Entonces, si le sumo 1, ¿dónde intersecta con el eje Y? Bueno, si esa intersectaba en el número 1, si yo la subo un escalón, va a intersectarse ahora en el número 2, ¿de acuerdo? Y la asíntota que estaba en el eje X, pues ahora va a estar en 1, ¿no? Porque lo que vamos a hacer es agarrarla y subirla una unidad, ¿no? Si yo a esa le sumo 4, pues lo que voy a hacer es agarrar toda la gráfica y subirla 4 escalones, 4 números.
Entonces, ¿dónde se va a intersectar con el eje Y? Pues si se intersectaba en 1 y yo la subí 4, pues ahora se va a intersectar en 5. Y si la asíntota estaba en el eje X, pues ahora va a estar en 4, ¿no? Ahorita que veamos o que hagamos una gráfica, debe ser más claro. No sé si escribir aquí, creo que ya se ve muy lejos, entonces voy a borrar esto para seguir escribiendo de este lado. A ver. Así como las operaciones tienen su parte inversa, es decir, ¿cuál es la operación inversa de sumar? Pues restar. ¿Cuál es la operación inversa de la resta? Pues la suma. ¿Cuál es la operación inversa de multiplicar? Pues dividir. ¿Cuál es la operación inversa de dividir? Pues multiplicar. ¿Cuál es la operación inversa de la raíz cuadrada? Pues elevar al cuadrado. Así es como hacemos los despejes, ¿no? Y alguna vez yo les decía, a ver, es que hay unas funciones, que en este caso pues, la función exponencial, también tiene su función inversa, ¿no? Propiedad número, creo que voy en la 6. 6. Las funciones inversas, no, las funciones exponenciales tienen inversa. Esta función inversa de las funciones exponenciales se llama función logarítmica, que ya luego nos ocuparemos de ella, pero por el momento solo hay que recordar que las funciones exponenciales sí tienen función inversa. Muy bien. Pues ahora sí, vayamos a un ejemplo, ¿no? Pues como siempre, lo primero que debemos hacer es pues tabular, ni modo. Vamos a hacer dos ejemplos. También para ver las dos propiedades importantes de cuando una función crece y cuando una decrece. Hagamos ejemplo. Tomemos la función exponencial que va a ser 2 elevado a la x, ¿no? Como primer punto. Punto número 2, f de x igual a 1/2 elevado a la x. ¿Qué debemos esperarnos de esto? Pues con las propiedades es muy sencillo decirlo. 2 es un número estrictamente mayor que 1. La primera propiedad me dice que si la base es estrictamente mayor que 1, la función debe ser creciente. Y también me dice que si la base es un número estrictamente mayor que 0, pero estrictamente más chiquito que 1, la función debe ser decreciente. Pues vamos a ver qué pasa cuando hacemos la primera. ¿Cómo vamos a proceder aquí? Pues haciendo tabulación. Ustedes ya saben cómo se hace una tabulación. Voy a hacer la tabulación acá de este lado para tener el centro para hacer la gráfica. Entonces, x, la función es f de x igual a 2 a la x. Esto me va a dar un número real que le voy a llamar y. Y junto x con y me va a dar la coordenada de esa gráfica. ¿Todo alcanza a verse? Sí. Sale. Como siempre, ¿no? Lo que les he dicho siempre, si no conoces la gráfica de la función, si no conoces la función, lo aconsejable es que agarres de menos 3 y vayas de 1 en 1 hasta 3. Y ya más o menos te puedes dar una buena idea de lo que está pasando. Entonces esto quedaría menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Esto sería f evaluado en menos 3 quedaría 2 elevado a la menos 3.
f evaluado en menos 2 quedaría 2 a la menos 2. F evaluado en menos 1 quedaría 2 elevado a la menos 1. F evaluado en 0 quedaría 2 a la 0. F evaluado en 1 sería 2 a la 1. F evaluado en 2 es igual a 2 a la 2. Y F evaluado en 3 es igual a 2 a la 3. Muy bien. Si tomamos nuestra calculadora, nos vamos a dar cuenta de que esto es igual a 1/8, 1/4,